Bueno, y continuamos en primer plano junto al ingeniero Jorge Aguilar, presidente del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU. Ya nos explicaba en el primer segmento que el PINU es un partido construido por ciudadanos hondureños comprometidos con la transformación de la sociedad, una transformación que la convierta en una sociedad más digna, más justa y más humana. Nos habló también sobre los programas sociales que están realizando. Interesante, por ejemplo, que ofrecen cursos de computación gratuita y próximamente un consultorio jurídico también gratuito y un centro de estudio socialdemócrata en el cual pues se intercambian ideas y se promueve la generación de conocimiento e involucrar a las jóvenes con nuevas ideas dentro del partido. Nos quedamos entonces en el segmento pasado de qué situaciones son las que no ha permitido de que crezca con mayor rapidez estos partidos como el partido PINU, la DC o la UD. Uno de ellos, pues sin duda alguna, es la necesidad que tienen de financiarse y la otra, que haya más, si los jóvenes se involucren aún más y captar, por supuesto, la atención de más personas que puedan familiarizarse con esta ideología y puedan participar activamente en un partido político, aunque a veces, como nos explicaba, hay factores que hacen de que unas personas participen un periodo de tiempo, pero después se alejan por ya cuestiones personales. Pero con un crecimiento de votantes a favor de este partido y activistas, sin duda alguna, pues puede despegarse y podemos llegar a un día a tener una democracia en que no sea bipartidista, sino que puedan ser 3 o hasta 4 o los 5 partidos que puedan tener igualdad de condiciones y participar en una contienda más nivelada, por así decirlo. ¿Cuáles son los factores principales que cree usted que deberían de cambiar o promover algunas reformas para darle más oportunidad a estos partidos de crecimiento? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos puntualizado que tenemos que revisar la integración del Tribunal Supremo Electoral. El país y los partidos políticos firmamos un pacto en el 2001 en el que se aspiraba a tener un Tribunal Supremo Electoral verdaderamente independiente, sin injerencia de los partidos, directa de los partidos políticos. No fue así. Con esa lógica se dejó, y el pacto decía no menos de 3 magistrados, y se dejó con 3 magistrados. Quiero decirlo porque yo estuve en el Congreso Nacional, que cuando se estaba aprobando la reforma, y cuando nosotros entendimos, como bancada del PINU, entendimos de que la intención era integrar un liberal, un nacional y un demócrata cristiano, nosotros hicimos el cabildeo en el Congreso Nacional para que se cambiara a 5 magistrados, y eso estaba de acuerdo al pacto. El pacto decía no menos de 3. Se había hecho el cambio en el dictamen, pero un diputado nacionalista se comunicó con el director ejecutivo de su partido, que se comunicó con el presidente Maduro, quien se comunicó con con el presidente del Congreso, que en aquel entonces era nuestro amigo Pepe Lobo, don Porfirio Lobo, y volvieron a cambiarlo y lo dejaron en 3. Con los resultados de que las elecciones del 2005, que fueron las primeras que administró el nuevo Tribunal Supremo Electoral, que debía ser independiente, han sido las más cuestionadas en el país, las del 2005. Quedaron 3 propietarios y un suplente. En esta nueva elección de los magistrados, el PINU decidió participar, aunque sea en la magistratura suplente, porque es mejor estar enterado de lo que se decide y lo que se maneja en las reuniones del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, no podemos seguir con un tribunal así. O realmente hacemos un tribunal independiente, que vemos que no existen las condiciones ni la madurez política en el país para hacerlo, y eso lo tenemos que entender. Es lo ideal, pero realmente no existen de parte de las 2 fuerzas tradicionales mayoritarias la voluntad política para realmente integrar, y luego también no hay hondureños u hondureñas que realmente sean totalmente apolíticos. Sí. O sea, todos tenemos un corazoncito, todos tenemos una inclinación. Entonces debemos de ir por un tribunal que esté integrado por representantes, o no representantes, pero por propuestas de los 5 partidos políticos o de todos los partidos políticos legalmente inscritos, porque pueda que surjan nuevos partidos, y yo creo que eso sería saludable para la democracia hondureña. Puede que la elección se haga por una terna, que cada partido político proponga
un representante y que haya una propuesta de la sociedad civil. O sea, hay mecanismos para mejorar la integración del Tribunal Supremo Electoral. Lo ideal es que hubiera un representante de cada partido, o sea, 5 magistrados en el Tribunal Supremo. Partiendo de ahí ya usted ve que hay una inequidad. O sea, el PINU y la UDE no tienen representante propietario. Quienes toman las decisiones son los 3 magistrados propietarios. El suplente tiene voz pero no voto. Y el suplente sí es un integrante del PINU. Pero partiendo de ahí, ahí tenemos que ir mejorando las condiciones de equidad para todas las fuerzas políticas. Luego usted habló sobre la reforma de separar las elecciones. Nosotros lo hemos propuesto como partido político, separar las elecciones para alcaldes y diputados de la presidencial. ¿Por qué? Porque sucede que la imagen del candidato o de la candidatura presidencial opaca al liderazgo para el Congreso y para las alcaldías, en la gran mayoría. O sea, la gente se concentra, el foco está en las elecciones presidenciales y bajo esta sombra de la candidatura presidencial van los diputados y van los alcaldes o los candidatos a las corporaciones municipales. Entonces pasan como desapercibidos. En la última elección casi exclusivamente se focalizó en las elecciones presidenciales y hubo como 34 o más foros presidenciales. Yo creo que ya estábamos cansados los hondureños de tantos foros, pero bueno, se abrieron los espacios y se analizó, pero la candidatura presidencial. Entonces, sí sería más costoso desde el punto de vista económico, pero sería beneficioso en el sentido que permitiría proyectar el liderazgo local de las alcaldías y departamental de los diputados y de diputaciones al Congreso Nacional. Habría que ver la experiencia en otros países. Por ejemplo, entendemos que en Guatemala y en Costa Rica es como en Honduras, pero en Nicaragua y en El Salvador son separadas las elecciones. Habría que dialogar. En Nicaragua y en El Salvador los periodos son de 5 años. En Guatemala, Honduras y Costa Rica los periodos son de 4 años. Entonces hay que analizar y analizar, pero creo que es algo que está ahí en el tapete. Nosotros, por ejemplo, si se cambia la integración del Tribunal Supremo Electoral y hay equidad de participación de todas las fuerzas políticas legalmente inscritas, nosotros estaríamos de acuerdo con un voto electrónico, por ejemplo, que agilizaría el escrutinio de votos y ayudaría a transparentar los resultados. Recientemente fuimos de observadores a las elecciones autonómicas de Cataluña, España, en la ciudad de Barcelona, y vimos que las elecciones cerraron a las 8 de la noche y a las 11 de la noche ya estaban los resultados de cómo se integraba, ya tienen sistemas parlamentarios, pero cómo se integraba el nuevo Parlamento de Cataluña, que es de la Comunidad Autonómica de Cataluña en España. Entonces aquí pasó casi un mes en la última elección, o la del 2005 pasó, casi vencía el plazo legal para que dieran los resultados. Aquí, por ejemplo, la candidatura presidencial se supo que había ganado en la última elección por la enorme diferencia de votos que tenía, pero siempre hubo problemas con los otros niveles electivos. Entonces, un voto electrónico, particularmente en los departamentos más poblados, que son Francisco Morazán y Cortés, que son los que tienen mayor número de diputados, ayudaría a transparentar el proceso. Y hay una serie de reformas más. Nosotros estamos de acuerdo con el 50% de participación de la mujer. Hay gente que manifiesta de que las cuotas no son buenas, pero lo que ocurre es que tenemos un patrón cultural en el país machista, que las leyes deben de existir para ir rompiendo ese patrón cultural. De hecho, el tener el 30% ha ayudado para que participen más mujeres en la contienda política y para que el Congreso Nacional y otros espacios estén integrados por más mujeres. Yo sí creo que elevarlo al 50% nos obligaría a los hondureños y a los partidos políticos a abrir espacios para la mujer y a la mujer a involucrarse y participar. Yo creo que si son la mitad de la población, tienen todo el derecho de hacerlo. El pueblo elegirá en su momento a quien elige, a quien selecciona, pero lo importante es brindar las oportunidades en ese aspecto. Otro de los aspectos
que nosotros tenemos una serie de más de 30 propuestas, pero partimos, como lo digo, de la integración del Tribunal Supremo Electoral. Mientras no haya equidad ahí, nosotros no estamos dispuestos a acompañar otras propuestas. Ahora, quiero decirle que una en la que sí estamos en contra, porque sabemos que vendría a retroceder el avance en la pluralidad política de Honduras, son los distritos electorales, que es una propuesta del actual presidente del Congreso, en su momento la hizo en el Congreso Nacional, y es un mandato de la Asamblea del Partido Nacional, el partido de gobierno. Nosotros hemos fundamentado, que está fundamentado estadísticamente, que un sistema de distritos electorales viene a afianzar el bipartidismo en Honduras y es en detrimento de la pluralidad política, es decir, las fuerzas minoritarias prácticamente quedaríamos anuladas del mapa político, pero otras fuerzas que puedan surgir también quedarían anuladas. Y solo hay que ver dos ejemplos que tenemos ahorita. Ahorita las circunscripciones electorales para el Congreso son los departamentos. Hay 2 departamentos que tienen un solo diputado. Gracias a Dios, e Islas de la Bahía. En esos 2 departamentos, en los 30 años de democracia que tenemos, han ganado o liberal o nacional. Ninguna de las otras tres fuerzas ha tenido oportunidad de ganar. Y yéndose a un espacio, todavía a una circunscripción menor. A nivel de las alcaldías, en esta historia de 30 años de democracia desde el 80, en las alcaldías ha sido mayoritariamente controlada por liberales o nacionalistas, que son circunscripciones más pequeñas, los municipios. Ahí el Pino ha tenido un alcalde, la UDE ha tenido un alcalde y la DC creo que ha tenido 3 o 4 alcaldes. Actualmente solo la DC tiene, entiendo que 2 alcaldías y de ahí son liberales y nacionales. Ahí usted puede ver que cuando es un sistema de voto por mayoría, no un sistema proporcional, entonces se polarizan las fuerzas y los 2 mayores son los que tienen oportunidad de ganar en detrimento de los menores. Sí. El ejemplo de donde esto se ha copiado es Estados Unidos, donde hay 2 partidos en sus más de 200 años de democracia, solo estos 2 partidos han existido y pueden surgir otras nuevas fuerzas, pero no tienen oportunidad de ganar porque se aplica el sistema de mayorías. El sistema proporcional que actualmente se hace por el método de cocientes es muy saludable porque viene, y eso que no lo hace al 100%, pero viene a distribuir el Congreso Nacional más representativamente de lo que fue el voto popular, es decir, porcentualmente más o menos, o sea, incluso hay una subrepresentación de las fuerzas minoritarias. Por ejemplo, para poner un ejemplo, nosotros obtuvimos, si tenemos el 10% del voto popular, deberíamos de tener el 10% de los diputados al Congreso Nacional. Y no es así, pero el sistema proporcional de cocientes permite hacer un poco de justicia. Pero el sistema por mayorías que traería los distritos electorales vendría a concentrar el poder en un solo partido. Incluso un solo partido podría tener mayoría calificada, o el 100%, en teoría podría tener el 100% del Congreso Nacional, aun cuando no obtuvo el 100% del voto popular. O la mayoría del voto popular. De manera que yo hago énfasis en este tema porque sí creo que tenemos que educarnos más al respecto, porque el gancho para promover los distritos electorales es que el diputado va a estar más cerca de sus distritos. Pero hay otros mecanismos que se pueden promover con el actual sistema para acercar al diputado a su población que lo vota, a su departamento. Pero irse al sistema de distritos uninominales sería un retroceso y un peligro para el país, porque estaría concentrando el poder en 2 fuerzas mayoritarias en lugar de distribuirlo, como lo comenzamos diciendo en este programa. Bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Sabemos que el otro año empiezan lo que serían las elecciones internas de los partidos nacional y liberal. Pero me gustaría saber si ya a estas alturas se barajan algunos nombres que puedan ser candidatos presidenciales para el Pino para las próximas elecciones, o todavía están en análisis y no han decidido. No, todavía eso no se ha analizado, no se ha tocado, es muy prematuro
incluso para el país es muy prematuro para estar hablando de precandidatos. Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el Partido Nacional, el actual partido de gobierno, y más cuando desde la Presidencia de la República se está empujando para mover candidaturas a precandidaturas. Es el segundo año de gobierno, es el año en el que el gobierno puede lograr sus objetivos, que deben ser objetivos de país, que el país podemos lograr avanzar. Creo que debemos de concentrarnos. En el PINU estamos concentrándonos en consolidar la organización interna. Como le planteé, vamos a tener los programas sociales en la sede de Comayagüela. Estamos formando el centro de pensamiento. Ese es el camino por donde estamos caminando en este año. Y para terminar, para todos los jóvenes o las personas que están ahorita, pues que vieron y escucharon todas las bondades que está haciendo el Partido de Innovación y Unidad PINU y también estos programas sociales, que desean involucrarse o por lo menos informarse de este partido para pues analizar y quizá ellos llegar a militar y a participar activamente en este partido político. ¿Qué es lo que deben de hacer para convertirse en un miembro del Partido Innovación y Nacional Unidad? Pues es muy tan fácil como llegar a la sede en la calle Real, segunda avenida de Comayagüela, entre la 9ª y 10ª calles. El teléfono es 22 20 42 31. Mi teléfono es 99 88 59 19. Me pueden hablar. Mucha gente se está incorporando, algunos están escogiendo el espacio del centro de pensamiento, otros van a escoger otros espacios de participación. El otro día, ayer precisamente anteayer me encontré con un ciudadano que me manifestó su interés de ser candidato a diputado y su simpatía con el partido, aunque no ha sido militante del PINU, pero con su simpatía por ver que es un partido que todavía goza de credibilidad. Y ese es un activo que tenemos en el PINU Socialdemócrata, que nos enorgullece porque la honestidad, la integridad es uno de nuestros valores, es uno de nuestros legados de nuestros fundadores y creemos que debe ser un valor de Honduras. Honduras se escribe con H de honestidad, eso es lo que nosotros proponemos, lo invitamos y si usted es joven, le hacemos la invitación para que participe en el PINU. Soy yo una muestra de que sí, si hay trabajo, si hay responsabilidad, si hay compromiso, si hay espacios de participación y puede llegar a la presidencia del partido, como también la compañera Antonia llegó a la presidencia de Comayagua y está integrando la directiva central. En el PINU tenemos el espacio para la juventud, existe el compromiso personal, ya que yo vengo de ese proceso de abrir espacios para los jóvenes y hay otra serie de actividades. Se me olvidó mencionar, otra de las áreas que estamos trabajando es en el área ambiental, estamos promoviendo una cultura de reciclaje a través del programa SER, Servicio Ecológico de Reciclaje. Este es un tema que interesa mucho a los jóvenes, los invitamos a incorporarse también. Bueno, agradecemos mucho, ingeniero, por estar con nosotros y felicitamos y comparto que el PINU tiene mucha credibilidad y tiene, por supuesto, una ideología establecida y muy clara, no como hay otros partidos que ahora pues transforman y cambian constantemente su ideología, ya no se sabe exactamente. Sí, empiezan con uno, ahora empiezan con otra ideología y es mejor un partido que está bien definido, y ese es el Partido de Innovación y Unidad PINU. Los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana, los dejamos con el programa Cuentas Claras y Eddie Quintero, los invitamos a que disfruten también de toda la programación de 12 TV y que Dios los bendiga en sus hogares. Muchas gracias. Cuando le dé diarrea, tome Ilomida. El remedio rápido que con una sola dosis basta. Ilomida, lo más rápido y eficaz contra la diarrea. Usted sabe que merece conocer las noticias del momento. Nosotros sabemos que usted tiene el derecho a informarse y analizar los acontecimientos más trascendentes. Es por ello que le brindamos la información de manera objetiva, inmediata y veraz, en Noticiero Universal, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por 12 TV.
Nuevo Delorflex. Actúa de un solo golpe como relajante muscular, antiinflamatorio y analgésico. Nuevo Delorflex. Para el dolor e inflamación. Delorflex. Si lo... Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuentas Claras este jueves 24 de febrero del año 2011. Es un gusto contar con su sintonía. Bueno, en las últimas horas el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha recibido de parte del economista jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, el doctor Pablo Rodas, una exposición sobre las tendencias, las perspectivas económicas. Sin injerencia de los partidos, directa de los partidos políticos. No fue así. Con esa lógica se dejó, y el pacto decía no menos de 3 magistrados, y se dejó con 3 magistrados. Quiero decirlo porque yo estuve en el Congreso Nacional, que cuando se estaba aprobando la reforma, y cuando nosotros entendimos, como bancada del PINU, entendimos de que la intención era integrar un liberal, un nacional y un demócrata cristiano, nosotros... que haya más, los jóvenes se involucren aún más y captar, por supuesto, la atención de más personas que puedan familiarizarse con esta ideología y puedan participar activamente en un partido político, aunque a veces, como nos explicaba, hay factores que hacen de que unas personas participen un periodo de tiempo, pero después se alejan por ya cuestiones personales. Pero con un crecimiento de votantes a favor de este partido y activistas, sin duda alguna, pues puede despegarse y podemos llegar a un día a tener una democracia en que no sea bipartidista, sino que puedan ser 3 o hasta 4 o los 5 partidos que puedan tener igualdad de condiciones y participar en una contienda más nivelada, por así decirlo. ¿Cuáles son los factores principales que cree usted que deberían de cambiar o promover algunas reformas para darle más oportunidad a estos partidos de crecimiento? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos puntualizado que tenemos que revisar la integración del Tribunal Supremo Electoral. El país y los partidos políticos firmamos un pacto en el 2001 en el que se aspiraba a tener un Tribunal Supremo Electoral verdaderamente independiente. Bueno, y continuamos en primer plano junto al ingeniero Jorge Aguilar, presidente del Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU. Ya nos explicaba en el primer segmento que el PINU es un partido construido por ciudadanos hondureños comprometidos con la transformación de la sociedad, una transformación que la convierta en una sociedad más digna, más justa y más humana. Nos habló también sobre los programas sociales que están realizando. Interesante, por ejemplo, que ofrecen cursos de computación gratuita y próximamente un consultorio jurídico también gratuito y un centro de estudio socialdemócrata en el cual pues se intercambian ideas y se promueve la generación de conocimiento e involucrar a las jóvenes con nuevas ideas dentro del partido. Nos quedamos entonces en el segmento pasado de qué situaciones son las que no ha permitido de que crezca con mayor rapidez estos partidos como el partido PINU, la DC o la UD. Uno de ellos, pues sin duda alguna, es la necesidad que tienen de financiarse y la otra